Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y que han conquistado corazones en todo el planeta, Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Y es que ¿quién puede olvidar la química explosiva que tuvieron en pantalla? El título de nuestro vídeo de hoy lo dice todo. Neslihan Atagul sobre Burak Özçivit, mi gran amor eterno. Sí, lo han escuchado bien. Vamos a desgranar las declaraciones, los rumores y sobre todo, el impacto que esta dupla ha tenido en sus carreras y en la vida de sus seguidores. Pero antes de empezar a desentrañar todos estos secretos, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, les pido que se tomen un segundo y hagan clic en ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y si ya están suscritos, gracias de corazón. Ahora sí, preparen sus palomitas porque esto se pone bueno. Cuando pensamos en parejas icónicas de la televisión, hay algunas que simplemente se quedan grabadas en nuestra memoria para siempre. Y la relación profesional, y para muchos romántica, entre Neslihan Atagul y Burak Özçivit definitivamente entra en esa categoría. Su encuentro en la pantalla chica, personificando a Nihan y Kemal en la serie Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos países de habla hispana, fue un verdadero fenómeno. La intensidad de sus miradas, la pasión en sus diálogos, la manera en que sus personajes se necesitaban y se consumían mutuamente, todo era tan real, tan palpable, que era imposible no creer en su amor. Y creo que esa es la magia del buen acting, ¿verdad? Pero más allá de la ficción, las preguntas y especulaciones siempre han estado a la orden del día. ¿Fue ese amor solo un guión o hubo algo más? ¿Cómo se sentía Neslihan al trabajar con Burak? ¿Y él con ella? Hoy vamos a intentar responder estas preguntas basándonos en lo que se ha dicho, en las entrevistas y en la percepción pública que ha rodeado a esta dupla. Kara Sevda no fue solo una telenovela más. Fue un éxito rotundo que batió récords de audiencia, ganó premios importantes, y catapultó a sus protagonistas a la fama internacional. Y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la conexión que Neslihan y Burak supieron crear en pantalla. Se les veía tan cómodos, tan sincronizados, que la línea entre la actuación y la realidad se volvía borrosa para muchos. En innumerables entrevistas, Neslihan ha hablado con un cariño y un respeto genuinos sobre su compañero de elenco. Ella siempre ha enfatizado la profesionalidad de Burak y lo fácil que era trabajar con él. Ha descrito su relación en el set como una de gran confianza y comprensión mutua, algo fundamental para construir personajes tan complejos y emocionalmente demandantes como Nihan y Kemal. Recuerdo que en alguna ocasión, Neslihan comentó sobre cómo Burak tenía una habilidad increíble para hacerla sentir segura y para potenciar su actuación. Decía que él la inspiraba y que juntos lograban crear momentos de magia pura. Esta descripción pinta una imagen de una relación de trabajo sumamente saludable y productiva. Y es que no cualquiera puede compartir tantas horas de rodaje, interpretando emociones tan intensas, sin una conexión real de respeto y camaradería. Las entrevistas donde se les veía juntos, incluso después de finalizar la serie, siempre transmitían una calidez que alimentaba las esperanzas de los fans de que tal vez, ese amor que veíamos en pantalla podría haber trascendido las cámaras. Ahora, es crucial recordar que tanto Neslihan como Burak son profesionales. Han interpretado papeles, han vivido historias de amor ficticias, y aunque la conexión sea profunda, es importante separar la actuación de la vida personal. Sin embargo, las declaraciones de Neslihan a menudo sugieren que su experiencia trabajando con Burak fue algo especial. Ella no ha escatimado en elogios hacia él, describiéndolo no solo como un gran actor, sino también como una persona maravillosa. Y esto es lo que muchos fans anhelan escuchar, ¿verdad? La validación de que esa química que tanto admiraban tenía raíces en algo más profundo que solo un contrato. En una entrevista que dio hace un tiempo, Neslihan se refirió a Burak como mi gran amor eterno. Vaya declaración. Por supuesto, en ese contexto, ella se refería a la relación de sus personajes Nihan y Kemal. Pero la manera en que lo dijo con tanta emoción y convicción, dejó a muchos pensando. No es la típica frase que un actor diría para referirse a un personaje que ya no está interpretando. Es una expresión cargada de significado, de nostalgia, de un afecto que parece haber perdurado. Y aquí es donde entra la interpretación del público. Fue una licencia poética para
Describir la profundidad de la relación de sus personajes, o una forma sutil de expresar un sentimiento que va más allá. Lo cierto es que esta frase, mi gran amor eterno, se convirtió en un titular, en un eco que resonó en las redes sociales y en los foros de fans. Generó miles de conversaciones, teorías y la esperanza de que esa magia pudiera haber encontrado un camino en la vida real. Y es que a veces el amor nace en los lugares más inesperados, ¿no creen? Y compartir una experiencia tan intensa como la grabación de una serie tan exitosa puede ser un terreno fértil para que surjan sentimientos. Además, la química visual entre Neslihan y Burak era innegable. Se complementaban a la perfección. Ella con su intensidad y su vulnerabilidad, él con su carisma y su fuerza. Juntos crearon una dinámica en pantalla que era hipnotizante. Cada mirada, cada gesto, cada palabra, estaba cargada de significado. Y los directores y guionistas supieron aprovechar al máximo esa conexión, creando escenas que se convirtieron en legendarias. Las escenas de pasión, de conflicto, de sacrificio, todas ellas estaban teñidas de una verdad emocional que pocas veces se ve en la televisión. Es importante también mencionar que las carreras de ambos actores despegaron de manera espectacular después de Kara Sevda. Se convirtieron en rostros reconocidos a nivel mundial, invitados a eventos internacionales, y con contratos jugosos para futuros proyectos. Y si bien esto se debe a su talento individual, la plataforma que les brindó Kara Sevda como pareja fue monumental. El público se enamoró de Nihan y Kemal, y por extensión, se enamoró de Neslihan y Burak. Neslihan, en particular, ha sido siempre muy reservada con su vida privada. Pero en las pocas ocasiones en que ha hablado de Burak y de su experiencia en Kara Sevda, lo ha hecho con una admiración palpable. Ella ha elogiado su ética de trabajo, su paciencia y su apoyo en el set. Ha dicho que fue un privilegio trabajar con él y que aprendió mucho de su experiencia. Y aunque ella está casada con Kadir Doğulu, quien también es un actor conocido y con quien ha compartido pantalla en otras producciones, las palabras sobre Burak siempre han tenido un matiz especial. Quizás esa frase de mi gran amor eterno sea simplemente una forma de expresar el impacto que Nihan y Kemal tuvieron en su vida y en su carrera. Un personaje que marcó un antes y un después. Un amor ficticio tan poderoso que dejó una huella imborrable. Y es que en el fondo todos hemos tenido amores que aunque ya no estén, se sienten eternos en nuestra memoria y en nuestro corazón. Y para Neslihan, Nihan y Kemal, y la experiencia de interpretarlos junto a Burak, sin duda fue uno de esos grandes amores eternos de su carrera. La admiración que Neslihan tiene por Burak como profesional es evidente. Y esa admiración a menudo es la base de amistades duraderas y relaciones de trabajo sólidas. La forma en que ella lo describe habla de un respeto profundo, de un reconocimiento mutuo de talento y dedicación. Y eso en un ambiente tan competitivo como el de la actuación, es muy valioso. Entonces, ¿podríamos decir que hubo algo más allá de la amistad y la profesionalidad? Las especulaciones siempre van a existir, especialmente cuando la química en pantalla es tan fuerte. Y los fans siempre van a buscar esa conexión especial. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación profesional entre Neslihan Atagül y Burak Özçivit fue un factor clave en el éxito de Kara Sevda. Y las palabras de Neslihan, incluso si se refieren a sus personajes, transmiten un cariño y un aprecio que resuenan con la intensidad de ese amor eterno que vimos en pantalla. Para resumir, hemos explorado la increíble química entre Neslihan Atagül y Burak Özçivit, que cautivó al mundo en Kara Sevda. Hemos recordado cómo sus interpretaciones crearon un amor ficticio tan real que se sintió eterno para muchos. Y hemos analizado las declaraciones de Neslihan, especialmente esa frase tan memorable, mi gran amor eterno, interpretándola en el contexto de su personaje y su profunda admiración por su compañero de pantalla. Está claro que, ya sea como amor de ficción o como un profundo respeto profesional, la conexión entre estos dos talentosos actores dejó una marca imborrable en la historia de la televisión. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer desentrañar este tema con ustedes. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Creen que esa química era solo actuación o había algo más? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Neslihan y Burak, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido emocionante. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo enorme.